Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Diálogo Regional. Ya estamos como día de hoy, como iniciando la semana. Después, por supuesto, se repite en radio, Coyhaique en la mañana, a las 8 de la mañana. Y el fin de semana, junto a Benjamín y a Felipe. Saludamos a ambos. Benjamín, ¿cómo está? Muy bien, Rocco, muchas gracias por el saludo y muchas gracias, y un saludo grande a toda la gente que nos ve en su casa este día lunes, empezando la semanita. Me dijo la señora, ahí están las cámaras de ustedes. ¿Cómo está, Felipe? Viendo en Rocco, todo bien, partiendo la semana, bueno, con una mala noticia de Puerto Tranquilo, no sé cuál es el liceo, ¿no? La escuela. La escuela de Puerto Tranquilo que tuvo un incendio, yo no sé cuál es el grado de afectación de la infraestructura, pero un abrazo cariñoso a toda la comunidad educativa y a todos los vecinos de Puerto Tranquilo. Ojalá que puedan reponer los daños rápidamente. Yo estoy seguro que ahí, si el SLEP queda corto, el gobierno regional se va a poner porque la educación es fundamental. Aquí hay dos consejeros, así que los comprometemos al toque. Claro. Oye, tu padre es cercano a ese sector, ¿no? Sí, claro, sí, vecino. Vecino. Muy lo mismo pasaba en Melinca, ¿no? Claro. Sí, cuéntanos. Sí, no, pero problemas de infraestructura, ¿no? En general, pero el caso de Tranquilo en particular es bien triste porque habían recién vivido una reposición de la infraestructura de la escuela. Chula. Y entonces era una infraestructura nueva. Y que no fue por la estufa, ¿no? es que Pues está en peritaje y se barajan dos hipótesis, o uno es una falla eléctrica, u otro fue producto de la calefacción. Sí, porque tenían problemas con la calefacción. Tenían problemas con la calefacción. Yo entiendo que, no me consta, pero entiendo que esa escuela también puede ser parte de las escuelas que sufrieron un cambio de calefactor. Sí, tenían un calefactor a leña, pasaron a pellet y ahora entiendo que le repusieron la leña o buscaron una manera para resolver el problema de calefacción, dado que la de pellet no estaba funcionando de manera suficiente de acuerdo al SLEP. Y en ese cambio, tal vez hubo un problema de mantención, anda a saber tú, no sabemos todavía, esto es en materia de peritaje, así que se está estudiando de qué realmente fue lo que ocurrió. Pero bueno, es muy lamentable porque, como te decía, recién habían vivido una reposición en la infraestructura, entonces esto significa que también tenemos un problema en la región en general respecto a nuestras capacidades instaladas para poder administrar tanto nuestra red eléctrica como nuestro instrumento de calefacción. No puede ser que no tengamos, por ejemplo, un contingente importante de personas calificadas para mantener combustiones a leña o mantener combustiones, ¿cierto?, a pellet, porque es la principal causa que genera incendios. Entonces muchas veces tenemos ahí personas que hacen 1000 cosas y entre esas 1000 cosas se dedican a mantener esa estufa y no, debiésemos tener personas más capacitadas, más certificadas, ¿cierto?, para poder hacer esa tarea en específico, nosotros dedicarnos, digamos, a dirigir recursos para ello. Muy crítico el momento, perdón, don Rocco, muy crítico el momento porque casi partiendo el invierno igual, pues entonces, quedar en el colegio con problemas de infraestructura, uno supone que se va a colar el viento, no sé, los techos si van a aguantar la lluvia, entonces, hay harto ánimo a la comunidad y harta creatividad también para el Servicio Local de Educación Pública, para el municipio, para buscar un plan de contingencia que permita mantener el servicio educativo en buenas condiciones o las mejores condiciones posibles, ahora entrando el invierno, porque Tranquilo es súper helado el invierno. Sí. Antes de entrar al tema principal, que es la cuenta pública, también en Melinca se levantó la situación que tenían los estudiantes, porque llegaron a un acuerdo con el SLEP para empezar a hacer modificaciones y empezar a reparar. Pero fíjate que la parte eléctrica no solamente afecta a la educación, sino que también afecta a quienes están privados de libertad. Las condiciones eléctricas y las condiciones en los baños sanitarias, ¿no? O sea, las moscas andan haciendo arcaibo. Terrible la situación. Hace poquito vimos la presentación ahí de... ¿Tuviste la presentación? Sí, claro. Se aprobaron recién 950 millones desde el 2023, que está sin poder
adjudicarse esto. Llevan 3 licitaciones fallidas. De 600 millones de pesos ya se llega a 950 millones de pesos que ya se aprueba ahora. Pero ahora se adjudicó. Sí, se adjudicó. Una empresa que va a hacer la mantención. Una empresa que viene de Santiago, que conoce los temas, que trabaja en la materia. Una restauración de la cárcel. Y va a restaurar también en la parte de afuera, para darle otro aspecto y para los vecinos. Es súper importante, a propósito del tema de la seguridad, ¿no?, que fue el principal eje de la cuenta pública el día de hoy. Es también como nosotros le damos, si bien entendemos que las personas privadas de libertad están condenadas, ¿cierto?, por algún delito, por lo tanto es importante que paguen su pena con la sociedad, es importante también darle condiciones dignas de vida, porque de lo contrario la promesa de la reinserción es un mal chiste nomás. Sí, volver a capacitarlos también. Claro, porque de lo contrario tú estás generando una rueda, ¿cierto?, de solamente de, ¿cómo decirlo?, como de ostracismo social, de marginación, ¿cierto?, que finalmente va a reproducir ciclos de crimen y de malas costumbres. Entonces, si nosotros queremos revertir y mejorar como sociedad, tenemos que también darle condiciones dignas. ¿Habló de eso el presidente hoy día? Sí. Habló un poquito, sí. Y de eso vamos a conversar. Justamente vamos a partir con la opinión que nos envía esta tarde el senador Miguel Ángel Calixto, también junto a Café Inquieto y Óptica Imagen. Director, vamos con la opinión de don Miguel Ángel Calixto. Bueno, hemos participado en la cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, quienes ha planteado algunos elementos que son importantes. La primera noticia, y que ya la conocíamos por supuesto, tiene que ver con la inversión que se está haciendo en la región de Aysén respecto del financiamiento de la pavimentación. 800.000 millones de pesos de pavimento en la ruta carretera austral, que es tan importante para conectar muchas localidades, muchas comunas y muchas familias de nuestra región. También para fortalecer el pilar solidario, el plan social a nivel nacional, el presidente ha señalado que no van a haber disminuciones respecto de los beneficios sociales, particularmente la PGU, la gratuidad, no van a haber modificaciones, y eso es importante desmitificarlo a propósito de todo lo que malamente se dice. Y también hay que señalar que se va a aplicar un bono de 30.000 pesos por hijo hasta 13 años para todas las familias del 80% del registro social de hogares. También se ha anunciado alguna fusión de ministerios, que creo que es importante a propósito de lo necesario, a propósito de los problemas de ajuste fiscal que es necesario hacer. Y por supuesto también algunas medidas respecto de seguridad, que ha sido uno de los ejes del gobierno y que tiene que apuntar principalmente a temas de enfrentar el crimen organizado en la zona norte del país y el cuidado de nuestras fronteras, que es fundamental. Ahí está la opinión de la cuenta pública de nuestro senador Miguel Ángel Calixto y, bueno, opiniones al respecto. Bueno, yo creo que la cuenta pública fue una buena cuenta pública. Creo que es una cuenta pública que, si bien marca y comienza poniendo acento en lo que son los temas de principios y valores que digamos, son transversales a quienes apoyaron la candidatura de José Antonio Kast, el respeto por la autoridad, el respeto por el mérito, ¿cierto?, el mérito de los individuos, el respeto por la familia, ¿cierto? Posteriormente desarrolla una serie de temas que lo hace, pienso yo, desde una forma de plantear las cosas tratando de sumar, no trata de imponer nada. Yo creo que fue una cuenta pública muy ponderada, bien apegada a lo que son los valores que sostienen el gobierno y el sector político, pero sin imponer ni menoscabar visiones. Yo creo que es una cuenta pública que tiene poco de poder mostrar avance, y eso es natural porque lleva 2 meses y medio el gobierno, pero que cuenta cómo se encontró el Estado o cómo se está encontrando el Estado, cuáles son los avances que han habido hasta la fecha y cuáles son los principales proyectos que van a haber a futuro. Yo, sumado a lo que menciona y destaca el senador Calixto, creo que hay cosas que a mí particularmente me gustaron mucho, que tiene que ver, por ejemplo, con este registro único de vándalos o de incivilidades, que me parece que es algo muy necesario en el país. No sé si ustedes pusieron atención en aquello, pero mencionaba que aquellas personas que rompan la ley, que ataquen a la autoridad, digamos a carabineros, que hagan daño
en los bienes públicos, van a quedar exentos, o no exentos, van a quedar sin la posibilidad de poder acceder a esos beneficios sociales como la gratuidad en los estudios, como la pensión garantizada universal y otros. Y a mí me parece que está bien porque finalmente todos esos servicios, todos esos beneficios sociales los terminamos pagando los contribuyentes, que sí estamos obligados a hacer las cosas conforme a la ley. Así que me parece que un poco la estrategia, claro, la zanahoria y el garrote, acá nos tenemos que portar bien si queremos beneficios, y si nos portamos mal tenemos que pagar la cuenta, simplemente. ¿Tu opinión? Mira, yo personalmente considero que la cuenta pública en realidad tiene bastante, mejor, no solamente un gusto a poco, sino que me pareció bien insípida. Me pareció que fue fiel cuenta de lo que en realidad hasta ahora ha hecho el gobierno, que en términos totales, de un total de 440 compromisos, ha materializado solamente uno, es decir, un 0,23% de avance en términos globales, lo que, si bien llevamos 82 días, es bastante poco, y siento que el presidente Kast no abandona un tono de campaña, pese a llevar ya 82 días, a ya hacerse más o menos cargo de la realidad, es decir, los datos, por ejemplo, algunos datos de desempleo o de cifras económicas, tienen que atribuirse, digamos, a la gestión de este gobierno, sobre todo aquellas relacionadas con inflación. Pese a ello, sigue responsabilizando en varias materias al gobierno anterior. Más de alguna vez señaló... Pero ni lo nombró. No señaló, pero sí señaló mucho la palabra heredamos. Creo que fueron como 20 veces, alguien se dio la tarea de contarlo. Y claro, de esa herencia, siempre atribuía, ¿no?, que había una herencia negativa, y que él estaba, digamos, subsanándola. No así, por ejemplo, con el metro, ¿no?, o políticas de Estado como en materia de seguridad, que han reconocido... Lo valoró. Claro, sí, lo valoró con el metro, pero en materia de seguridad también lo valoró en su momento, ¿cierto?, el ministro. No obstante, el presidente me da la impresión que sigue mucho en una posición un poco de campaña y poco de realmente hacerse cargo de lo que significa gobernar, que es hacerse cargo de la realidad, digamos, en toda su dimensión. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en materia de desempleo no anunciara nada, sino solamente como que habló que tenía ganas de mejorar el empleo. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna política que tienda a ello, ¿no? O sea, está la tasa de desempleo en este último trimestre es del 9,1, ¿cierto? Es 0,3% más grande que el mismo trimestre del año anterior. Es decir, aumentó el desempleo en este gobierno. Y en las mujeres más. Y en las mujeres sobre todo, ¿cierto? Siempre ha estado focalizado lamentablemente, ¿cierto?, en el género femenino. Y eso, claro, es bastante malo. Y desde mi punto de vista, el único anuncio real de la cuenta pública fue lo que señalaba Felipe, ¿cierto?, del registro único de vándalos e incivilidades, que yo no entiendo bien cómo va a funcionar y que, para ser franco, me parece muy poco consistente con la visión de Estado que creo yo que requiere para construir sociedad. Porque cuando tú tienes un registro único de vándalos e incivilidades, cuyo único propósito va a ser marginar a personas que cometen vandalismo e incivilidades, y ya por lo tanto asumimos que son personas que están de alguna manera automarginadas del sistema, ¿no?, porque por algo generan ese tipo de incivilidades, o por carencia socioeconómica, o por problemas incluso de salud mental, ¿cierto?, personas que cometen delitos de tipo de incivilidades, ¿no?, me refiero, gente que anda desnuda por la calle, ¿cierto? Eso no es un delito, es una falta. No, pero menciona cuáles son las incivilidades y los actos de vandalismo. ¿Vale? ¿Y cuáles son, por ejemplo, las incivilidades? Las mencionó, pues, por ejemplo, el ataque a Carabineros. Pero es un delito. Sí, las puedo ver, pero las mencionó, las catalogó. No me las aprendí de memoria, pero las mencionó y hay más anuncios. Es que, perdón, pero Felipe, que creo que es importante el punto, porque lo que yo escuché, digamos, fue que hay delitos, ¿cierto?, y hay faltas, ¿no? Y algunas de esas faltas, que no necesariamente son delitos, son incivilidades. Atacar a Carabineros, hoy por hoy, en nuestro país, es un delito, no es una incivilidad. Romper una señalética en el espacio público es un delito, no es una incivilidad. ¿Cuál es una incivilidad que él mencionó? O que al menos está en la noticia que yo leí respecto como más pormenorizada de este registro. Una de esas cosas, por ejemplo, es entorpecer la vía pública, ¿no? Y valdría la pena entonces tratar de que esto sea, atacar a Carabineros, una falta grave.
es que actualmente en Chile atacar a carabineros es constitutivo de delito. En este momento en nuestro país. Es delito. Lo que no es delito hasta ahora y que es una incivilidad y en este registro, perdón, estaría dentro del registro de incivilidades y vándalos, sería aquella persona, por ejemplo, que entorpece el tránsito público, ¿no? Recordemos que el gobierno anterior pasó la ley antibarricada, ¿cierto? Que eso ya tipifica como delito el que tú cortes la calle con una barricada, ¿cierto? Eso ya es delito hoy día en nuestro país. Lo que este registro hace es que además, si tú, por ejemplo, con tu qué sé yo, curso, ¿no? Como, pongámoslo así, porque sin duda que puede ocurrir, ¿no? Tú como curso de estudiantes, qué sé yo, salen a manifestarse, qué sé yo, puede incluso ser una buena noticia, ¿no? Por el Día de la Alianza. Como ha pasado muchas veces acá en el Josefina Aguirre, a mí me ha tocado como profesor de Rente conducir cursos y uno Rente corta la calle, no porque quiera cortarla, sino porque es un grupo grande de estudiantes, ¿cierto? El liceo entero, y entorpece el tránsito. Bueno, de acuerdo a este registro, así tipificado solamente, al menos lo que yo pude leer, sería una incivilidad. Es que no mencionó eso, no mencionó esa incivilidad. No, es que las mencionó y por eso digo que las catalogó y probablemente esto va a ser motivo de discusión posterior, pero las que mencionó son las siguientes: venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayado sin autorización en la propiedad pública o privada y la destrucción del equipamiento comunitario. Las mencionó tal cual, yo estoy leyendo la cuenta pública. Entonces no se mencionan las que tú supones, a lo mejor van a ser motivo de discusión, a lo mejor, quizás, también la tienen pensada, pero lo que mencionó concretamente es venta de alcohol venta ilegal de alcohol, consumo de droga en la vía pública, los rayados sin autorización en la propiedad pública y privada y la destrucción del equipamiento comunitario como incivilidades catalogadas. Y a mí me parecen de toda lógica, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Pero también el secuestro, el sicariato. Son delitos. Es que esos son delitos. Son delitos. Aquí estamos tratando de precisar el concepto de incivilidad. Porque yo creo que es un tema, y gracias por precisarlo, Felipe, porque hay un tema con las consecuencias que tiene el registro, ¿no? Claro. O sea, este registro único de vándalos e incivilidades hace que, por ejemplo, tomemos los ejemplos que señalaba Felipe, si una persona, una persona, digamos, qué sé yo, un adolescente, ¿no? Atrapado en la calle... overoles blancos. No, pero es un delito. Estamos hablando de la incivilidad, ¿cierto? Una incivilidad como, por ejemplo, consumiendo droga, ¿no? En espacio público era, ¿no? ¿O espacio privado también? Sí. No, consumiendo droga en la vía pública. Ok, espacio público. O rayando la muralla. O rayando la muralla. ¿Perdería acceso a la PGU, a la pensión garantizada universal? ¿Perdería acceso a la educación universitaria gratuita? No, pero también habló de la... Son consecuencias explícitas del registro. Es que yo creo que... Eso es lo que menciona. Eso es lo que menciona. Yo creo que es importante que como sociedad, porque desde mi punto de vista, yo por lo menos considero, sin querer avalar ese tipo de actitudes, pero sí me parece que es importante que como sociedad entendamos que las maneras de inhibir, es decir, de evitar que ocurra una conducta que nosotros como sociedad no deseamos, como es el consumo de drogas en la vía pública, o como es el rayado, por ejemplo, de espacios públicos, desde mi punto de vista, no va en el sentido de la marginación social, de prohibir las oportunidades. O sea, cuando hablamos de pensión garantizada universal, hablamos de un derecho de vivir una pensión medianamente digna. O sea, ni siquiera estamos hablando de algo, son 90 lucas, digamos. No es un... ¿La PGU? No es un... Son más de 300 lucas. Claro, pero el pilar solidario como base, ¿cierto? Son 900.000 pesos, o sea, son 90.000 pesos. No es una manera en la cual tú podáis, digamos, sentir que está ahí, no sé, como teniendo un gran pasar, ¿no? Sino que son cuestiones que te permiten un pasar medianamente digno para una persona, en este caso de tercera edad, o el caso de la educación universitaria gratuita, es una oportunidad que se le da a un joven que de lo contrario no tendría esa oportunidad. Pero hay que ganársela, pues, Benjamín, ese es el tema. Hay que ganársela y hay que ganársela con una conducta cívica que sea respetuosa del resto de la sociedad, porque... Todos esos gastos en que se incurre para poder dar esos beneficios sociales, alguien los tiene que pagar. Alguien los tiene que pagar. No surgen espontáneamente. Claro. Alguien los tiene que pagar. Y los que los pagamos somos quienes sí cumplimos la ley. Entonces... Pero eso no es tan efectivo, ¿no? Porque una persona que consume drogas en la calle, en la vía pública, también es una persona que perfectamente puede estar pagando impuestos. Podría consumirla, o sea, yo estoy de acuerdo. En un espacio privado. Por supuesto, y es una incivilidad, o sea, es una falta. Actualmente nuestra legislación está tipificado como una falta, y por lo tanto, tú tienes tienes una multa asociada, ¿cierto? Como cualquier falta. Si tú rayas un espacio público, no es que Carabineros te felicite, ¿cierto? Sino que hay una multa asociada. El punto es lógico, y a mí por eso me preocupa, porque me preocupa el punitivismo populista al cual llega este gobierno,
al menos en términos de discurso. Vamos a ver cómo esto se materializa en términos de reglamento, ¿no? Que ahí es donde la ley adquiere realmente sentido, en caso que logre ser aprobada. Pero me preocupa mucho donde esto como que recibe mucho aplauso, esta suerte de castigo hipócrita de todo, y digamos de marginación, pero de marginación de los conductos sociales que justamente existen para sacar personas de la marginación. La educación gratuita existe justamente para darle oportunidad a aquellas personas que no tendrían la oportunidad de estudiar. Si tú a una persona, por el solo hecho de estar consumiendo droga en la calle, que insisto, es una cuestión deplorable, no debería ocurrir, está muy mal. Por lo tanto es multa, por lo tanto tú tienes una cuestión ilegal en nuestro país, ¿cierto? Bueno, de ocurrir, ¿por qué le va a prohibir la PGU y la educación gratuita? Lo estás condenando como o sea, estás condenando a una persona por un solo error, digamos, a la marginación social. A mí no me hace sentido. A lo mejor van a haber categorías. Y me preocupa mucho que el sector de la derecha en nuestro país le haga mucho sentido este tipo de políticas que son súper, me parecen a mí bien hipócritas. Yo creo que no es el sector de la sociales. Derecha, Benjamín. Felipe, yo creo que no solo el sector de la derecha. Yo creo que si tú hablas con gente que no está vinculada ni a la derecha ni a la izquierda y le comentas esta medida, probablemente va a estar de acuerdo. Si te vas a Santiago Centro, donde destruyeron Santiago completo con rayados, con destrucción del mobiliario público, si vas al Paraíso a hablar con los vecinos, probablemente van a estar de acuerdo. Y yo me imagino que posteriormente, esta es la idea, ¿cierto? Posteriormente van a haber categorías. Yo me imagino que si pillan a alguien fumándose un pito, bueno, a lo mejor va a tener una multa y va a entrar un registro, y si es reincidente quizás va a perder ciertos beneficios, y van a haber categorías, pero tienen que haber incentivos, y tiene mucho que ver también con el inicio del discurso, con el mérito. O sea, que tú te ganes la gratuidad universitaria. Eso tienes que ganártelo, no puede ser un derecho de por sí. Yo creo que la gente tiene que ganarse las cosas. Y sumando algunas cosas que mencionó en la cuenta pública don Rocco y Benjamín, en términos de seguridad, a mí también me gustó mucho el guiño que hizo a las policías, esto de mencionar que los estudiantes de Carabineros van a empezar a tener un incentivo económico, y que van a haber incentivos económicos también para mejorar los sueldos de los carabineros. Me parece que es una buena forma también de captar más gente interesada en poder vestir el uniforme. Hay muchos vacantes en este momento. Claro, porque hablaba de 12.000. Sí. Y hablaba de que solo en los últimos años se han ido 4.000 uniformados. Entonces, me parece que también eso es muy positivo para poder tener las calles y Chile en general con más resguardo policial, que es un anhelo y una de las grandes razones por las cuales salió elegido este gobierno, el tema de seguridad. Está la posibilidad también de que una persona que cae empezar a trabajarla para que cambie su conducta, o sea que lo mencionó también. Es que yo creo que esa visión, Rocco, claramente no está puesta, al menos no está explicitada en este gobierno y en todo el relato que tienen. Ese es mi punto. En el relato, lo que la derecha está construyendo, lo que se imagina como sociedad futura, es la ciudad gótica de Batman. Esa es la imagen que tienen de la sociedad, una sociedad distópica donde solamente algunos progresan, y los que no progresan son personas que están en registros de vándalos, que por un hecho, ¿cierto?, se les condena a no tener una pensión mínima garantizada que le permita una vida medianamente digna, ¿cierto?, porque con 300.000 pesos una persona adulta mayor en nuestro país vive mal, digamos, ni la oportunidad de educarse, ¿no?, de manera gratuita. Entonces, yo desde mi punto de vista, como que en su relato no tienen esta idea de una sociedad más integrada, donde efectivamente existe la oportunidad de reinsertarse. Ahora, afortunadamente en nuestro país habló del plan penitenciario, que considera mucho reinserción. Es que, por eso yo creo que afortunadamente nosotros tenemos como legislación cierto ese enfoque, ¿no?, de una sociedad que logra reintegrarse. Pero cuando ustedes proponen, por ejemplo la derecha, proponen la privatización de las cárceles, y por lo tanto que el financiamiento de la cárcel privada a través de recursos públicos sea vía subsidio al presidio, es decir, cada persona presa recibe por asistente, por decirlo así, a celda, ¿cierto?, se recibe un subsidio, es un fomento a aumentar los presidios.
Es un incentivo para que aumente la cantidad de presos, porque de esa manera yo como cárcel privada recibo más subsidio estatal y puedo lucrar. Tú estás hablando que los es un fenómeno que ha ocurrido. Pero espérate, lo que estás diciendo es que los concesionarios mandan a meter gente presa. No. A ver, explícate entonces. No, estoy diciendo algo que es evidente, Felipe, que es que a través de este discurso punitivista que tiene la derecha, que tienen ustedes, hay un negocio detrás, que es el negocio de la seguridad. Y eso no es solamente las cárceles, que yo creo que es un ejemplo bien elocuente porque tiene el mismo sistema de financiamiento vía voucher que tiene la educación, ¿cierto? Actualmente, lamentablemente, ¿no? Vía matrícula, por decirlo así. Sino que también se ve, por ejemplo, en materia de vigilancia, ¿no? Palantir, ¿cierto? Que es la gran corporación de inteligencia artificial occidental, que utiliza mucha inteligencia israelí y que se aplica ahí, está especializada justamente en vigilar, ¿no? Esa es la expertise del uso de la inteligencia artificial. Sigo sin entender el razonamiento, Benjamín. Estabas hablando de que hay un negocio a través del modelo de concesiones de cárceles para incentivar que haya delincuentes. Afortunadamente, es que yo no he dicho eso. A ver, explícate de nuevo, porque no logro cerrar el círculo. No, pero es bien evidente, Felipe. ¿Por qué un privado invierte en algo, digamos, en una empresa? Porque busca una rentabilidad. Por supuesto. Bueno, ¿qué pasa cuando esa rentabilidad, ¿cierto?, se obtiene a través del subsidio estatal de las personas presas? Pero si está prestando un servicio. Sí, por supuesto. Pero es de toda lógica que el incentivo del privado, y eso me imagino que tú estás de acuerdo, ¿cierto?, va a ser aumentar su renta. Y la renta aumenta pero Benjamín, a nivel proporcional de la cantidad de presos. Pero depende de quién manda los presos, no los manda el privado. Yo no he dicho que los privados meten a las personas presas. Lo que he dicho es que cuando tú como sociedad construyes una arquitectura donde el castigo que no busca la reinserción, sino que el castigo incluso busca el lucro, o el castigo tiene incentivos para perpetuarse por sí mismo, ¿cierto? Es recursivo. ¿Cuál es un problema. ¿Cuál es la opción? O sea, están de acuerdo con el juez. Yo no he dicho que ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción al modelo de concesiones de las cárceles? El que ha tenido la sociedad entera desde siempre. Que la cárcel estatal. Siempre Adam Smith lo decía. Adam Smith en 1700, cuando escribió, ¿cierto?, La riqueza de las naciones, él decía, hay ciertas cosas que no se pueden dar al mercado porque generan incentivos perversos. Uno de esas es la seguridad. Porque, y ahí, sí, esto lo digo yo, esto no lo dice a mí, pero lo digo yo, pero déjame terminar. Sí, porque si tú generas lucro a partir de las personas presas, naturalmente ese privado, que no es solamente un privado, es un consorcio, es un grupo de privados, ¿cierto? Es una economía que funciona ahí, incluso asociada con economía bursátil, o sea, la economía está toda interconectada, tiene incentivos para propiciar ese escenario. Y eso no significa, Rocco, que el privado meta a las personas presas, por supuesto que no. Sino que lo que significa es que la sociedad, ¿cierto?, en vez de tener incentivos para construirse a sí misma, construirse moralmente, desde la reinserción y de un punto positivo, se construye en términos punitivistas, que es lo que, al menos a mí me queda muy claro, que es el espíritu de este gobierno, que a 82 días de asumir, no tiene nada más que ofrecerle al país que una crisis económica autogenerada y represión para cualquier persona que proteste. Porque el registro único de vándalos e incivilidades está diseñado, evidentemente, para inhibir, ¿cierto?, o para tener ciertas consecuencias al momento que la crisis que están generando, que es evidente, o sea, los recortes de 413 millones de dólares en salud, ¿cierto?, que va a generar conmoción, cómo no, cualquier persona que hoy día dificulte el tránsito, es decir, y ni siquiera con barricadas, sino que simplemente ocupando la calle, digamos, actualmente puede estar en este registro y por lo tanto ver en riesgo su pensión. A mí eso me parece gravísimo y me preocupa mucho que no lo vean. ¿El registro de vándalos va a depender de una orden del presidente de la República a través de esta cuenta o va a tener que ir a buscarse como una ley? O sea, el registro de vándalos fue un anuncio, ¿cierto? No sabemos nada más de eso, que lo que señaló Felipe recién, ¿cierto? Que leyó ahí cuáles eran las incivilidades y lo que son tipología, ¿no?, de vandalismo en términos legales. Yo me imagino que va a ser materia ley. Claro, yo me imagino que va a ser materia ley. Espero que sea ley. Pero sí, a mí me preocupa. Yo sí, mira. Hoy día el Estado de Chile necesita construir cárceles no porque tiene que inventar delincuentes,
tiene que construir cárceles porque los delincuentes, la gente que está privada de libertad, está en malas condiciones de habitabilidad, por llamarlo de alguna forma. Sí, por supuesto. Están bajo hacinamiento. Sí. No, tener una sobredotación de presos. Por Ok, el Estado de Chile necesita construir cárceles y el modelo de concesiones lo que permite es que la inversión, que la gran inversión que hay que hacer para construir cárceles no la haga el Estado, sino que la haga un privado y después ese privado tenga una rentabilidad con la operación de la cárcel, ¿cierto? Entonces es un sistema que así haya un preso o hayan 200. Es que le van a llenar la cárcel porque hoy día se necesitan 20.000 plazas. A ver, pero para explicarlo, solamente para explicarlo, lo que dice Felipe es que es como el modelo de concesión, igual que una carretera, ¿no? Igual que una carretera. Sí. Es decir, el privado pone las lucas para partir, por decirlo así, ¿cierto? Junto con el Estado, por cierto. Es un coaporte, digamos. Lo pueden hacer los chinos. Y después lo administran pagando, en el caso de las carreteras, ¿cierto? Pagando el peaje, y en el caso de las cárceles, pagando el presidio. No, es que es distinto, Rocco, insisto. Pero déjame terminar, por favor. Porque el tema de la seguridad es un tema muy sensible. Felipe, entonces, esa es la motivación que hay detrás. Con respecto a la interpretación mañosa de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Súper explícito Adam Smith. También. No, si Adam Smith lo que dice es que el monopolio de la fuerza radica en el Estado, en el Estado. No, cuando menciona el rol del privado en la riqueza de las naciones, en ningún capítulo habla de las cárceles, porque quienes poblan las cárceles son los poderes del Estado, el poder judicial específicamente, que está separado. El poder judicial es el que mandata a quien va a la cárcel. Él no habla de quién mantiene la cárcel. Lo que habla de Smith habla de la seguridad, la educación. Es que no se le puede entregar al privado el rol que tiene el Estado. Eso es lo que habla Adam Smith en La riqueza de las naciones y en la teoría de los sentimientos morales también. Entonces yo creo que la interpretación... Y eso es la seguridad. Exacto. Es el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Pero es que no es solamente... Sí, bueno, está bien. Igual la idea no es que nos dediquemos a discutir a Adam Smith y su interpretación, digamos. Pero, es que, bueno, pero él es súper categórico, él como filósofo moralista, ¿cierto? Es súper categórico de que el privado no puede reemplazar al Estado en su función, digamos, social de construcción de la moral pública. Y eso él lo asigna tanto a la salud, como a la educación, como a la seguridad, que no pueden ser privatizadas. Y la justicia, por cierto. Eso, no solamente el monopolio del uso de la fuerza. Ahora, terminando con ese punto, porque yo mantengo mi posición, digamos, a mí me parece que este es un gobierno que 82 días de asumir, en su cuenta pública queda muy evidente que no tiene un plan para salir de la crisis económica que autogeneró y que lo único que puede ofrecer es represión para aquella persona que se atreva a protestar en contra de los recortes que están generando. Y que de todas maneras, y ahí sí el presidente incurrió en una mentira, va a recortar derechos sociales. Tú no puedes recortar ciertos 6.000 millones de dólares como prometió en un inicio y no esperar que eso tenga efectos en los derechos sociales, tanto en salud como en educación. Y el recorte de 413 en salud así lo señala. Yo creo que es un problema, ¿no? Asimismo podemos señalar otras cosas, ¿no? Como el crecimiento prometido al 4%, que el gobierno, que en la cuenta pública el presidente Kast insistió en aquello, siendo que los países que actualmente tienen crecimiento arriba del 4% es China, en la India, bueno, Venezuela, ¿cierto?, que viene saliendo de una gran crisis, y hace varios años ya, y viene creciendo a cifras importantes hace varios años. Y en esos países lo que ocurre, al menos en China y la India, lo que ocurre es que el país no son paraísos fiscales, no crecen a razón de la exención tributaria de los grandes patrimonios. Es decir, no crecen a razón de que, oiga, señor, venga a invertir para acá, que aquí no le cobramos tributo. No. Ellos crecen, China y la India, crecen a razón del encadenamiento productivo. Y algo que en esta política del gobierno está absolutamente ausente. Mientras el gobierno anterior, en términos económicos, en este mismo periodo, ¿cierto?, su primera cuenta pública, el presidente Boric hablaba de la ley del royalty, para justamente generar encadenamiento productivo a partir de los recursos de la minería, que eso es lo que debería hacer un país, digamos, primario exportador como nosotros, ocupar, ¿cierto?, su ventaja comparativa a nivel económico, que es la minería, para encadenar otras actividades, ¿cierto?, no para solamente enfocarse en eso.
este gobierno no habló nada de economía, sino que solamente como señaló el deseo de crecer al 4% a partir de... Habló de minería, sí, y habló de vivienda. Sí, pero no habló de economía, de cómo pretenden crecer al 4%. O sea, yo creo lo único que tenemos sobre la mesa es la mega reforma. Yo creo que el llamado al legislador de discutir y aprobar la reforma de construcción va precisamente en esa vía de mejorar la economía. Ese es el propósito que tiene esta reforma, y habló de indicadores económicos absolutos. O sea, mencionó que desde el 11 de marzo hasta el día de hoy han ingresado a Chile 22.000 millones de dólares. Anunció que en el mes de mayo, tan solo en el mes de mayo, se aprobaron proyectos en el Consejo de Ministros por 13.800 millones de dólares. Dijo también que los propósitos que tienen esta mega reforma, como menciona, es poder también destrabar la inversión privada a través de la agilización de los procesos burocráticos que están deteniendo la inversión, porque hoy día hay 89.000 millones de dólares que están detenidos pendientes de resolución de calificación ambiental. Y si tú empezás a sumar, estás hablando de 100.000 millones de dólares, o sea, estás hablando de una cuarta parte del PIB. Y eso es muchísima plata. Sí. Y eso genera encadenamientos productivos, porque para que funcione una planta hay que construir la planta, hay que mover árido, hay que contratar servicios de todo tipo. Pero lo cierto es que hasta esta fecha, de los datos que son producto de este gobierno, 22.000 millones de dólares. Estimado, esos son proyectos que están en cartera, proyectos que han sido ingresados antes de este gobierno y proyectos que han sido agilizados gracias a la ley de permisos sectoriales que pasó el gobierno del presidente Boric. Claro. O sea, no son proyectos que han sido acelerados producto de las decisiones de este gobierno. De hecho, al contrario, si tú ves los datos del IMASEC, de la inflación y de los datos macroeconómicos en general, desde que asumió el 11 de marzo el gobierno del presidente José Antonio Kast, las cifras han ido a la baja. El IMASEC va a la baja, es decir, la actividad económica en nuestro país se está ralentizando. ¿Y producto de qué? Producto del aumento de la inflación que generó el gobierno, dado que bajó el MEPCO. Pero si el IMASEC bajó porque bajó 11 puntos del IMASEC minero, Benjamín, y mira las cosas que tenemos con Codelco. El IMASEC, los indicadores del IMASEC del comercio subieron. Si el IMASEC bajó por el indicador de la minería. Entonces, hay que meterse en los números en profundidad, porque resulta que, si no, en el fondo es disparar nomás. Es disparar. En el ámbito de la educación, el presidente... Perdón, don Rocco, pero es que a mí me faltó mencionar algo, porque iba al punto. Ya, habló de la reinserción el presidente, habló de la reinserción y habló de que este plan de penitenciaría, no es de penitenciaría, el plan que tiene que ver con las cárceles. Más cárceles para Chile. Bueno, podría llamarse así, más cárceles para Chile. El modelo penitenciario que combina la máxima seguridad con programas de reinserción que incluyen educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones, intervenciones especializadas, y todo esto en un marco de alianza entre el público y el privado. Y a mí me parece que eso toca, pero perfectamente, lo que tú decías que estaba ausente. Sí. Ahí está, como anuncio. Ahora, vamos a conversar el próximo año si han habido avances o no, porque yo creo que... Claro. Yo creo que 82 días. Sí, pues yo creo que es demasiado duro para este gobierno darle con el mocho al hacha en el momento por la falta de avances, porque resulta que el gobierno también esperaba entrar a gobernar con la información que había obtenido. Y la verdad, sea dicha, es que se ha ido viendo que en todos los ministerios la información ha sido manipulada, no, Benjamín. Felipe, es que eso es faltar a la fe pública. Yo sé que toda la gente que está en la casa se acuerda perfectamente cuando el presidente electo en ese entonces, José Antonio Kast, decidió terminar las conversaciones con el presidente en ejercicio en ese momento, el presidente Boric, para el traspaso de los distintos ministerios y carteras. Y nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, está guianísimo a poder facilitar toda la información. Y Kast pero ojo, porque recordemos, hagamos memoria, Kast se echó pie atrás aduciendo a que no le había informado respecto al cable submarino chino. Una información que es pública desde el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Que fue quien gestionó en primer lugar ese contrato, o intento de contrato. Bueno, después se resulta que el presidente, ahora en ejercicio, Kast, dijo que en realidad sí le habían comunicado respecto al cable submarino. Y aún así no retomaron las conversaciones. Entonces, no es verdad que el gobierno saliente no le entregó información respecto a la situación del país al presidente. Pero uno no puede estar tan alienado de la situación del país como para desmentir lo que está ocurriendo. O sea, le entregaron
le entregaron información al gobierno de estado de situación, estado financiero, y se han dado cuenta de que gastos que tenían que haber sido pagados el 2025 fueron pateados para el 2026, para poder maquillar la cifra del 2026, que hay deudas de arrastre. Los temas de la Junaed... Estimado, pero lo anticipo una figura, o sea, se ocupan... La bicicleta. Todo, digamos. No, el anticipo, no se llama bicicleta, se llama anticipo, una figura presupuestaria. No, se llama anticipo. no una figura presupuestaria. Son millones de dólares pendientes de pago a pymes en el Ministerio de Salud. Yo me quedo ahí. Eso es una bicicleta. Porque ¿eso es lo que pasa con Grau, decís tú? Eso es lo que pasa con Grau, eso es lo que pasa en la Junaed, eso es lo que pasa en todos los ministerios, eso es lo que pasa en transporte, eso es lo que mencionó el ministro de Granch, que le estaban debiendo los pagos a los prestadores de servicio de transporte. Esas son bicicletas financieras que está haciendo el Estado a costa de los emprendedores y de los privados. Porque hoy día hay proveedores del servicio de salud, Benjamín, que han vendido sillas de ruedas y que no se les han pagado, ¿cachai? Y que vienen con deuda de arrastre. Y eso figura como un gran avance, pero resulta que el que está pagando la cuenta es un emprendedor que se dedica a importar o a construir sillas de ruedas. Y eso está ocurriendo, y esos son los maquillajes que hicieron. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que probablemente el próximo año a lo mejor vamos a sentarnos aquí mismo y yo te voy a decir, ¿sabéis qué? El gobierno falló. El gobierno nos comprometió esto y no lo hizo. Pero ponerse en ese plano ahora, cuando el gobierno lo que está haciendo es simplemente auditar el estado del país, No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya hay que ser, y en mi espíritu por lo menos, hay que darle la oportunidad, ¿cierto?, al gobierno para que gobierne, hay que darle la oportunidad al gobierno para que demuestre su capacidad de gestión y se articule políticamente con el sistema político chileno, eso sin duda. Lo que me pasa, y lo que siento yo que represento a mi sector en esto, es que vemos un gobierno tremendamente atrincherado que por decisión propia, por mutuo propio, desde el día 1, de que asumieron una posición beligerante respecto a la gestión anterior, cuando nuestra actitud, por lo menos cuando asumimos el gobierno en la gestión anterior, fue al contrario. El presidente Boric, en su primera cuenta pública, congratuló al presidente Sebastián Piñera en varias ocasiones, por motivo de asumir los desafíos que teníamos como país, ¿cierto?, de las tareas de Estado. De la vacunación. ¿Perdón? De la vacunación. De la vacunación, ¿cierto? Entonces, y en cambio, yo veo que este gobierno, desde que asumió, y siento que si bien, como bien decía Felipe, moderó el tono un poco en este momento, sigue siendo un gobierno de trinchera, sigue siendo un gobierno que se habla a sí mismo y le habla a su sector en esta retórica, que yo creo que es solamente retórica, y por eso creo que aún, por lo menos, no es un tema que se vuelva realidad, pero de este punitivismo, ¿cierto?, como legal, jurídico, que es poco conducente. O sea, que los liceos tengamos detectores de metales al principio, que los profesores se dediquen a abrir mochilas para ver qué tienen los chicos en sus mochilas, que son disposiciones que José Antonio Kast y particularmente este gobierno ha tirado, y que entiendo que va a estar en el proyecto de ley Escuelas Protegidas, y que algunas disposiciones ya están en el aula segura. Son cuestiones que ofrecen re poco en realidad en materia de visión de la sociedad, más allá de una sociedad hipervigilante que tiene poco que ofrecer, sino la vigilancia máxima de los y cualquiera que sale de la norma, castigado de por vida. Ni pensión ni educación. Así lo planteó el presidente de los profesores hoy día, que no quedó conforme en el ámbito de la educación, especialmente en las escuelas protegidas, y la falta de los problemas mentales que se están viviendo al interior de la... Rocco, pero ni una sola palabra sobre salud mental, ni una sola. Lo que no se mostró en la televisión fueron los desmanes que hubieron en Valparaíso por estudiantes y por personas que hicieron bastante estrago por querer ingresar a ese sector que estaba totalmente protegido. Con un cordón de seguridad, claro. El cordón de seguridad. O sea, siguen totalmente los problemas de presión del pueblo, de algunos sectores. Claro, por supuesto. O sea, y yo creo que, pero cuando usted dice algunos sectores, creo que es importante precisar, son organizaciones sociales, es gente organizada en sindicatos, en sus agrupaciones. El colegio de profesores, sindicato, yo le digo sindicato, digamos, el colegio de profesores, espacio gremial donde yo participo, no me cae ninguna duda que durante este gobierno va a convocar a más de una movilización, así como convocó durante el gobierno anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior.
durante esas movilizaciones, el registro único de vándalos e incivilidades, donde tú, por simplemente parar la vía pública, ni siquiera con una barricada... No mencionó eso, ¿eh? Hasta donde yo que... Las acciones pacíficas son... No lo mencionó. Es un derecho constitucional. Bueno, ahí habrá que corroborar, pero que eso tenga en riesgo la PGU y la gratuidad me parece que es un tema desproporcionado y no se ajusta a la realidad. O sea, y a mí eso es lo que me pasa. Creo que tampoco inhibe la acción. O sea, si queremos que no ocurra aquello, que no ocurran los grafitis, que no ocurran la incivilidad en la vía pública, que no se consuma drogas, cosas que yo estoy muy a favor, creo que como sociedad lo que tenemos que tener son incentivos justamente para tener una vida más virtuosa, por decirlo así, sea una mejor opción, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasa, que de repente siento que ofrecemos pocas oportunidades y lo único que ofrecemos es el garrote, ¿no? Y en vez de, por decirlo así, ocupando ¿cierto? Lo que decía anteriormente Felipe, y poca la zanahoria, ¿no? Sí. Quiero salirme de un tema. Vaya nomás. Porque hoy día lo vi en los titulares del diario El Divisadero, a usted por una circular número 17. Así es. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Sí, bueno, sucintamente, nosotros como bancada de centro izquierda, que agrupa a varios consejeros y consejeras desde la democracia cristiana al Partido Comunista, que participamos, ¿cierto?, de manera más unida, nos posicionamos en contra del oficio 17 del Ministerio de Hacienda, que es un oficio que obliga a que los gobiernos regionales tengan que planificar su presupuesto quinquenalmente, es decir, cada 5 años, y dice textual, sin esperar aumento. Es decir, el gobierno regional debiese esperar, el gobierno regional de Aysén, por ejemplo, debiese esperar que los mismos 80.000 millones de pesos que tiene al día de hoy sean los mismos los próximos 5 años. Ni siquiera ajustado a IPC o inflación o nada, sino que 80.000. Y eso, entre otras disposiciones, como que por ejemplo que cualquier iniciativa nueva de inversión que no esté considerada dentro de ese plan quinquenal, tiene que ser consultada y aprobada por la DIPRES en su diseño, cosa que hasta ahora no existía. Son disposiciones que desde nuestro juicio, como bancada de centro izquierda, van en un sentido contrario a lo que el Estado de Chile definió, el Estado, y quiero ser categórico en eso, no un sector político, el Estado, con acuerdos transversales, decidió el 2005 hacia dónde tenemos que dirigirnos como nación, que hacia una sociedad más descentralizada en su poder de decisiones. Y por eso el 2005 se creó la Comisión de la Descentralización, ¿cierto?, del presidente Lagos, y se generaron una serie de disposiciones que seguimos caminando hasta ahora, ¿no? ¿Cierto? El gobierno de Andrea Macías, que fue de 2021, ¿cierto?, electo, que fue el primer gobierno regional electo en Aysén, obedece al cronograma que fijó esa comisión el año 2005, el CIEP, ¿cierto?, que se creó ese mismo año a propósito de las conclusiones de esa comisión. Y claro, esta circular a nosotros tememos que augura un camino en una vía contraria. Aparte del programa de zona extrema. Claro, no, afortunadamente la política nacional de zona extrema, ¿cierto?, que ahora desde el gobierno del presidente Boric se llama Política Nacional de Zona Extrema, dado que es una política permanente de la zona extrema. Afortunadamente eso en este plan quinquenal no se toca, porque corre en vía paralela, ¿no? Afortunadamente. Así que por lo menos por ahí no vemos gracias a usted. Y con respecto, tenemos una baja también, una Seremi renuncia, ¿no? Renuncia a una Seremi después de 2 meses. Una situación que seguramente se irá a aclarar en estos días. Sí, fue bien polémica la salida de Verónica. ¿Tuviste algo tú? Yo la verdad es que en un momento difícil como este quiero empatizar más que nada con la familia. No tengo mayores detalles. Mi historia con Verónica no es una historia muy grata, así que tampoco quiero hacerme parte ni hacer leña al árbol caído, simplemente expresar mi solidaridad y esperar que los antecedentes den certeza de lo que ocurrió simplemente, y aprovechar de decir que mi respeto absoluto a la institución de Carabineros, estoy con los Carabineros, creo que merecen el mayor respeto, eso simplemente. De acuerdo. Bueno, yo me supo también solidarizando con si a mí me hubiese tocado tomar una decisión, habría respaldado justamente porque hay que reforzar los equipos hay que reforzarlos fuertemente. Claro.
Bueno, son detalles que se van a saber en los próximos días. Así es. Seguro. Todo se sabe en estos tiempos. Llegó los momentos de despedirnos. Tan rápido. Sí. Tan rápido. Me pareció así cuando vino doña Jimena la semana pasada. Dijo, uy, ¿se terminó el programa? ¿Jimena, la senadora? No, Jimena, yo digo, la suegra de Américo. Ah, ya, la ex concejal. La ex concejal. Ya. Jimena Carrasco. Saludos, Jimena Carrasco. Holstein. Una vez por ahí. Sí, fue muy grato estar con ella, que reemplazó en ese momento a la persona que viene normalmente los fines de semana. Saludos a Jimena. Saludos. No comentamos nada, Rocco, pero para que quede para el próximo. Pero dígalo más. No, bueno, lo de la ley indígena, creo que también hay un tema ahí súper grave. Pega para la próxima semana. Sí, pues lo de la reforma al SAE también que anunció, creo que también es un temazo. Y también lo de escuelas protegidas que lo alcanzamos a hablar un poquito. Y el triunfo de la Católica. Y el triunfo de la Católica contra Boca, que sin duda que es una gran noticia. Un saludo ahí a todas las personas que son seguidoras de Universidad Católica. No, a mí me encantó también el punto que hizo con respecto a la ley indígena. Creo que es muy necesario revisarla. Creo que también es muy necesario incentivar que las compras se hagan de acuerdo a tasaciones que sean, digamos, rastreables, trazables, que otorguen la transparencia necesaria. Y también creo que es muy importante lo que mencionó respecto al tema de que la entrega de tierras pueda ser a título individual, para que la gente pueda eventualmente hipotecarla para poder materializar sus proyectos y pueda generar una economía en base a esa entrega de tierra, porque como todos sabemos, hoy día las entregas de las tierras las entregas de tierra indígena son de uso común, son comunitarios. Sí. Y yo creo que la gente que es objeto de este beneficio probablemente va a estar muy de acuerdo con que puedan tener entrega individual, así que a mí me pareció muy bien eso también, y bueno, va a ser motivo de discusión también, y espero que sea una discusión que sea favorable para poder ir terminando con los conflictos que existen en la materia. Lo vemos la próxima semana, y también lamento mucho, lo escuché en un trabajo en conjunto, que hay 2 medios de comunicación que están a punto de cerrar también, que ya... ¿En Aysén? Sí, uno de Aysén y otro que ahora está en Puerto Montt y deja de anunciar por acá. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero el tema está en que no hay apoyo tampoco para muchos medios de comunicación, y gobernar es comunicar. Y justamente ese tema afectó mucho al gobierno anterior también. Sí, absolutamente. No, importante. Bueno, nuestra región ha sido siempre pionera en materia de comunicaciones, como bien lo sabe usted, Rocco. Somos la región que creó el fondo de medios de comunicación. Por Leopoldo Sánchez lo hicimos, claro. Por Leopoldo Vizcarra lo hicimos. Claro, ¿ves? Y ahora, sí. Un fondo nacional, entonces hemos sido una región pionera en muchas cosas. Desde mi punto de vista eso es importante que hay que relevar, porque también es una región que siempre ha valorado la opinión de la gente, ¿no? La opinión de la gente que se moviliza, y por eso a mí me preocupa mucho el halo, el espíritu represivo que a mí me dejó por lo menos esta cuenta pública, donde de toda ella el 80% habrá sido materia, no materia de seguridad, porque yo creo que no afectan realmente, digamos, la seguridad real, ¿cierto? El narcotraficante, yo nunca escuché la palabra narcotráfico en toda la presentación, sino que solamente escuché alusiones y felicitaciones a las Fuerzas Armadas y de Orden, que por cierto habló de crimen organizado. Son muy bienvenidas, pero a mí yo echo de menos políticas concretas y efectivas, digamos, para poder derrotar la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país, que obedecen, Rocco, y esto es muy importante que la gente lo tenga claro, que obedecen a la ruta del dinero. Es decir, los narcotraficantes en Chile y en el mundo no son las personas que andan vendiendo papelitos en la calle en una esquina, ¿cierto? Que por cierto que trabajan para ellos, y está muy mal aquello, ¿no? Pero los cabecillas, quienes realmente mueven las lucas, no están ahí, ¿cierto? Yo escuché la sino palabra... que lavan dinero con propiedades, sí, lavan dinero sí, con negocios grandes, ¿cierto? Y nosotros debiésemos, si somos un país que se hace respetar ante el crimen organizado, que mueve el 30% del PIB global, es mucho más grande que muchos estados, más grande que el estado de Chile, si queremos hacernos respetar contra ellos,
tenemos que seguir la ruta del dinero, y por eso nosotros hemos manifestado desde siempre el levantamiento del secreto bancario como una política efectiva y concreta para derrotar el crimen organizado. Escuché la palabra finanzas criminales. Me gustó esa palabra. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, justamente a Inquieto, Café Inquieto, por supuesto, y Óptica Imagen con sus 25 años. Nos vemos mañana con Diálogo Regional y el próximo lunes con estos dos invitados a quienes les agradezco la presencia de ambos. Chao.